Bienvenidas y bienvenidos a Escritoras de Carne y Hueso, mujeres que desde sus memorias, sus vidas cotidianas y su ser mujer andamos escribiendo nuevos caminos para que se resquebraje el silencio, para develar la función fundamental de las mujeres desde el cuidado, la escritura, el arte y la política. Un espacio de la Red de Escritoras de Caldas para la formación y el encuentro sororo con otras mujeres. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. Buenas tardes o buenos días para quienes nos escuchan. Esto es Escritoras de Carne y Hueso, una alianza interinstitucional entre la Universidad Autónoma de Manizales a través del Departamento de Ciencias Humanas, Radio Cóndor y la Red de Escritoras de Caldas. El día de hoy continuaremos con nuestro último episodio de esta temporada de Maternidades Subversivas. Hoy nos acompaña en el máster Héctor Castro y una invitada súper especial que ahorita les presentaré. A lo largo de nuestra temporada hemos tenido diferentes capítulos, diferentes invitadas que nos han acompañado para hablar de este tema de la maternidad, pero sobre todo de la escritura, lo que implica la escritura en Latinoamérica y en Colombia. Y para eso hoy tenemos una invitada súper especial en el capítulo de hoy que se llama ¿Y para qué escribir? Para esto invitamos a la profesora y trabajadora social Jessica Castaño, quien también es activista del bloque transfeminista de la ciudad de Manizales. Bienvenida a Escritoras de Carne y Hueso. Muchas gracias, Kate, por invitarme y bueno, a la red también por hacer esta iniciativa tan linda de conversaciones. Bueno, muchísimas gracias a ti por aceptar. Quería contarte que la emisora tiene un impacto a nivel regional y a nivel rural, entonces en esa medida también saludarles a quienes nos escuchan en el campo, nuestro programa. Y para comenzar el programa del día de hoy quiero contarles una historia en esto de para qué escribimos, y es que en nuestros capítulos hemos hablado sobre la escritura y la maternidad, la escritura y lo político, la escritura y el cuidado. Y bueno, yo creo que hoy, con esta situación que tenemos también a nivel mundial, con toda la situación social, política y económica, pues yo creo que la escritura da un lugar muy importante. Y para eso quiero comenzar con una historia de dos poetas afganas. Recordemos que en Afganistán, desde la toma del poder por los talibanes a mediados del 2021, se han cerrado todos los centros de enseñanza secundaria en el país, y en esta medida ninguna mujer afgana puede acceder a la universidad, pero que a través de la poesía también se les ha negado esta posibilidad de escribir, no solamente desde el año 2021, sino que ahí comienza como toda una exacerbación de este fanatismo talibán que recuperó el gobierno y que hoy en la actualidad les impide a todas las mujeres no solo acceder a los centros educativos, sino también a escribir. Y es que hoy quiero contarles la historia de Nadia Anjuman, que es una poeta y periodista afgana, y en el 2025 se generó su asesinato a manos de su esposo y de los familiares de su esposo. Este hecho conmovió al mundo, consideraban que la publicación de su libro de poemas Flor Ahumada deshonraba a la familia y por esto la mataron. Nadia tuvo prohibido estudiar en su casa, pero aprovechó que se le permitiera coser para salir y participar en los círculos de cultura de la ciudad. Allí estudió literatura en secreto y creó en secreto círculos de lectura y de escritura también. Nadia tenía tan solo 25 años cuando fue asesinada, al poco tiempo de publicar su libro. Y quiero traerles en este momento un fragmento de uno de sus poemas que dice así: llevo mucho tiempo en silencio, pero nunca olvidé la melodía que no paro de susurrar. Las canciones que brotan de mi corazón me recuerdan que algún día romperé la jaula,
Volando saldré de esta soledad y cantaré con melancolía. No soy un frágil álamo sacudido por el viento, soy una mujer afgana, entiéndase pues mi constante queja. Estoy enjaulada en este rincón, llena de melancolía y pena. Mis alas están cerradas y no puedo volar. Soy una mujer afgana y debo aullar. Hacemos el reconocimiento a todas las mujeres escritoras, poetas, pero por supuesto las mujeres afganas y de Medio Oriente que hoy están viviendo la exacerbación de la violencia tan cruel que atraviesa no solo sus cuerpos y sus vidas, sino de sus familias. Y bueno, pues así de esta manera tan conmovida vamos a comenzar esta conversación con Jessie. Y bueno, pues preguntarte a ti qué te mueve a escribir cuando sabemos que en nuestro país es más cómodo estar en silencio. Bueno, Kate, muchas gracias de nuevo como por la conversa, de verdad muy, muy conmovedor lo que acabas de narrar, porque también una puede como empezar a tejer un montón de relaciones entre lo que viven, en este caso las mujeres afganas o las iraníes o las palestinas, y lo que también pasa en territorios de Colombia, ¿no? Que claro, son realidades distintas, pero en el fondo también qué pasa para las que quieren escribir estando en el Catatumbo, por ejemplo. ¿Qué pasa si queremos escribir estando en el Pacífico colombiano? O sea, en un montón de lugares donde hace muchísimo tiempo pues la violencia ataca de unas maneras tan crueles que escribir se vuelve un aullido. Me parece muy poderoso eso que dice la autora. Entonces, bueno, este tema pues de la relación con la escritura, yo como que he sentido siempre que es como una daga en la garganta que una necesita de algún modo medio acomodar. O sea, yo no siento que la necesidad de escribir, una va y escribe y entonces pum, la incomodidad desaparece o la necesidad desaparece, sino que es como esa sensación de siempre querer decir algo, pero como las violencias todo el tiempo están ocurriendo, siempre es necesario, yo digo, es como reacomodarse la daga para intentar respirar un poquito, pero esa daga sigue ahí muy atravesada, ¿cierto? Como en la garganta, en el corazón, en los cuerpos que habitamos. Entonces, bueno, siento que escribir es eso, como ese esfuerzo, pero para mí al contrario el silencio no es cómodo. O sea, como que entiendo que para mucha gente silenciarse sea cómodo o sea una necesidad, porque hay espacios donde pues silenciarse es una forma de supervivencia. En mi caso es re incómodo el silencio, creo que también es un problema, solo podríamos conversar, pero siento que ha sido como la posibilidad de salir de ese lugar de incomodidad donde yo siento que quiero expresar un montón de cosas y mi forma de reacomodarme en medio de este panorama pues es escribiendo. Por ahí arrancaría. Es que de hecho lo cómodo está como relacionado con la racionalidad, en esa medida como con lo masculino, entonces lo que es incómodo es contrario, es decir, como irracional, más emocional y por ende relacionado como a lo incómodo. Entonces a las mujeres, entonces pues creería que en esa medida nos sentimos más cómodas pues generando incomodidad, porque me parece muy bello la alusión que hace la poeta a la jaula y al liberarse, y cómo la escritura a partir de quizás unos diarios, que es lo que hemos venido hablando a lo largo de los capítulos, pues cómo los diarios se convierten en un instrumento, o bueno, ese lugar más bien para develar todo un contexto social que pueden estar viviendo las mujeres, ¿sí? O las personas de la vida, ¿sí? Pero cuando yo te escucho que tú haces alusión a lo de la daga en la garganta, me es inevitable no pensar en la Jessica vocal de la banda de Inopia. Entonces, a mí me gustaría pues que en esto que dices que no te gusta, de hecho, el silencio, y bueno, que ha implicado también ser trabajadora social, mujer, activista, pero vocal de una banda de punk reconocida de la ciudad, pues tú has escrito las letras de las canciones, o cómo ha sido todo ese proceso de generación de contenido y de las letras de las canciones de Inopia.
Sí, yo creo que eso probablemente mucha gente no lo vería como escritura, pero en realidad hay un ejercicio de escritura ahí, es bonito que lo menciones. Digamos que no solamente yo he escrito letras, yo creo que también, por ejemplo, Héctor, que es como el guitarro de la banda, pues ha hecho también un ejercicio ahí bonito y poderoso de escribir o intentar escribir juntos, pero es una forma de como de romper ese silencio, ¿sí? Porque en Colombia de verdad es muy fuerte, bueno, y en Manizales también es súper fuerte el tema de los silenciamientos, ¿cierto? Como que no es muy importante mantener las buenas maneras, es muy importante que no hagamos mucho ruido, si hay algo que te incomoda, pues como que bueno, dilo en el espacio más privado posible o quédatelo para ti misma, pero porque tienes que estar gritándolo o escribiendo sobre eso. Entonces creo que una banda de punk posibilita eso, ¿sí? Como que en el trabajo social encontramos muchas posibilidades de denunciar, de escribir, de gritar de muchas maneras, pero el punk especialmente siento que ha sido un refugio como para esto de romper la jaula, ¿no? Incluso recuerdo mucho que en una de las canciones de Inopia traemos un fragmentico de Pizarnik cuando ella habla de la jaula se ha vuelto pájaro y se ha escapado, ¿no? Como una forma de entender que esos barrotes los volvemos una posibilidad de liberarnos, así sea momentáneamente. ¿Y todavía cantas en la banda o qué pasó con la banda? Ahorita estamos como en una pausa que no sabemos si es cuando una relación quiere terminar, pero ninguna de las partes lo quiere asumir. Entonces estamos ahí como, ay, ¿será que Inopia se acabó? ¿Será que estamos en una pausa? Porque igual nos gusta un montón hacer lo que hacemos, pero la adultez y la hiperproductividad que se nos impone es tan fuerte que de verdad a veces encontrar los tiempos para juntarse y hacer música o hacer ruido, que es lo que nos gusta, pues es difícil. Entonces estamos ahí como en un momento de saber qué va a pasar. Misterio, música misteriosa de fondo. Sí, próximamente esperen el concierto de Inopia. Ojalá, ojalá. Bueno, pues sabemos que en nuestro país, pues los dueños de los medios de comunicación también son los dueños de los medios de producción, y esto lleva a que pues la información que allí se lleve al público pues sea determinada, digamos exclusiva o muy puntualmente escogida para que pues las personas del común podamos solo conocer una parte de la realidad de nuestro país. Y en esa medida pues los medios alternativos, pues en principio digamos que la idea de generar este espacio de diálogo también es como para llevar a diferentes espacios del eje cafetero pues esa oportunidad para que las mujeres tengan acceso a otro tipo de información. Pero tengo conocimiento que eres columnista, no sé cómo se diría, en la revista Hecatombe, y he leído un par de escritos que has hecho para la revista, y eso me parece pues como muy valioso justamente para poder llevar a la gente otro tipo de información, aquella exclusiva que no nos dejan conocer, y aquí pues como que podamos discutir si la escritura es un privilegio, un derecho o una necesidad. Sí, esa pregunta me parece muy poderosa, y yo pues quería como para intentar responderla, leer un fragmentito. Yo hace poquito, hace que un mes o un poco menos, terminé mi tesis doctoral en medio pues como de un proceso que en lugar de durar 3 años duró 5, justamente por eso mismo, ¿no? Por lo difícil que es poder escribir. Entonces quería como leer un fragmentico de la introducción de la tesis que me ayuda ahí como a responder a la pregunta. Entonces dice: planeé muchas veces iniciar esta tesis afirmando que escribo desde mi cuarto propio. Sin embargo, esa valiosa idea que planteó Virginia Woolf desde Londres, nos queda bastante ilusorio aplicarla desde estas tierras nuestroamericanas. Desde que leí las huellas escriturales de Gloria Anzaldúa y Dalia de la Cerda, comprendí que nos corresponde olvidarnos del cuarto propio y escribir cuando no podemos hacer nada más que eso, mientras nos pasa la vida en las condiciones impuestas que luchamos por transformar. Este texto lo escribí sin cuarto propio. Lo escribí en los tiempos muertos de mi trabajo de oficina y mientras se completaba el ciclo de la lavadora, dice de la Cerda. Lo escribí en la cocina de mi casa y en las escaleras de mi patio, lo escribí sentada en la taza del baño y lo escribí mientras las lágrimas no dejaban de salir, y escribía porque el psiquiatra me dijo que golpear gente no era una buena forma de sacar mi rabia. Ahí termina de la Cerda.
Tan espejeada en lo que plantea esta mujer que escribe con sus brazos tatuados, vestida de negro y encarnando lo inesperado, yo escribí esta tesis desde un espaciecito privilegiado respecto a muchas otras, y aún así desde el no tiempo para escribir. Vomité letras mientras lloraba, mientras me dolía la espalda de tanto estar sentada enfrente de esta computadora, mientras me iba de casa buscando mi camino propio, mientras navegaba en alcoholes varios para escapar momentáneamente de esta realidad con la que no puedo reconciliarme, mientras intentaba encontrar motivación después de trabajar 14 horas, mientras escribía una canción de punk para gritar en la calle, mientras pensaba en el destino de un padre que simplemente se fue mientras nosotras complejamente nos quedamos, mientras despedía personas de mi vida, mientras recibía personas increíbles en mi vida, mientras me endeudaba para poder tener un escritorio propio, mientras me trataba el asma, mientras mi cara se brotaba con acné tardío, mientras mi colon se irritaba más, mientras mi psicóloga me acompañaba a vivir, mientras sigo intentando construir el calor de un hogarcito que me permita escribir, gritar, llorar, reír a carcajadas, gemir y sobrepensar sintiendo sin límite alguno. Entonces, bueno, quería como leer ese fragmentico porque para mí da cuenta de la necesidad de escribir, eso que decía hace un rato, como sentirse todo el tiempo con una daga atravesada y en medio de un no tiempo para escribir, pues vomitar palabras que le permitan a una como expresar esto que está sintiendo y que está pensando. Bueno, no, pero ese fragmentico lo deja uno descolocado, pues pensando, claro, en que muchos pensarán que por el hecho de ser profesora, ¿cierto? Ya tener una carrera profesional, pues se encuentra ya mucho mejor y en lo que conocemos socialmente que es estar mejor, pero también cuáles son esas condiciones laborales en las que estamos, teniendo 3 o 4 trabajos, intentando terminar el doctorado además, y bueno, que uno pensaría, bueno, ya tienes un doctorado, súper doctora, pero bueno, nuestras cotidianidades están también atravesadas por otras situaciones y pues muy bello también escuchar y leer otro tipo de escritura, pues porque acá no lo estamos haciendo de manera oscura, que es lo que hemos intentado develar un poco alrededor de los capítulos también, como esa cantidad de diversas formas de escribir, que no hay una sola y que cuando escribimos, como lo dice, lo mencionabas ahí, Dalia de la Cerda, mientras termina el ciclo de la lavadora o mientras cocinamos, un sinfín de cosas, mientras haces las labores de tu oficina, pues poder escribir. ¿Y cómo terminas ese proceso de escritura? ¿Consideras entonces que es un derecho, que es una necesidad? ¿Qué crees tú? Yo creo que es súper necesario escribir, o sea, de verdad que es como, se siente ahí mucha, como que el cuerpo de muchas maneras te expresa como, por favor saca esta idea de mí, ¿sí? Como plásmala en algún lugar, pero también creo que sería como muy ilusorio de mi parte decir, bueno, escribir para mí es una necesidad, sin entender también los privilegios que nos atraviesan, o sea, finalmente el fragmento que leí ahí, pues da cuenta de unas dificultades con las que yo me he topado todo este tiempo para poder escribir, ¿cierto? Siempre es como quedándose dormida mientras se escribe, un montón de cosas, pero al final es como mi realidad es absolutamente privilegiada respecto al de otro montón de compas que no sé, pensemos en Afganistán, o sea, justamente el fragmento con el que empezabas, o sea, compañeras que son asesinadas por el hecho de escribir una letra, ¿sí? Por el hecho de aprender a leer, o sea, aún hoy eso está pasando. Entonces, comparar mi realidad siquiera un poco con la de esas otras compañeras, yo siento que sería como súper irresponsable, o sea, aún estando atravesada por diferentes situaciones que hacen que sea difícil, sin duda, y es lamentable que para poder escribir como que nos atraviesen un montón de privilegios, ¿sí? Por ejemplo, escribir en Hecatombe ha sido algo muy hermoso, para mí ha sido como, ese es un espacio de desahogo muy brutal, pero también digo, bueno, ¿cuánta gente podría estar aportándole a esa revista desde tantos lugares distintos y no puede hacerlo porque la matan por eso, por ejemplo? Bueno, incluso a les compas que fundaron la revista Hecatombe les han amenazado, ¿no? Les han amenazado por fundar, pues por mover una revista como esa, y en otros escenarios del país, pues literalmente no puedes hacerlo. Entonces como que se mueve ahí entre esa necesidad y privilegio que lamentablemente no tendría que ser así. Bueno, ¿y qué le dirías a quienes nos escuchan en este momento en nuestro programa? ¿Qué hacer para
soltar aquello que tenemos atragantado en la garganta y lo podamos soltar y volverlo en escritura, porque además nos han dicho que pues escribir qué y cómo, y eso solamente lo pueden hacer pues quienes fueron a la universidad, y si uno está en la casa pues haciendo como sus labores o en el campo o en el trabajo, cómo escribir, cómo empezar a hacer ese primer ejercicio de escritura. Yo creo que es como, a propósito de lo que hemos conversado este rato, como poder dejar que ese pajarito vuele libremente y cante como quiera cantar, porque yo siento que para mí por lo menos escribir, y aún habiendo hecho una tesis doctoral, para mí ha implicado muchas veces incluso renunciar a lo que ya se me había enseñado frente a la escritura, porque siento que en muchos espacios académicos lo que te enseñan a hacer es a codificar y a encriptar la escritura de tal manera que muy pocas élites académicas la puedan entender. Entonces, claro, eso que ha hecho que mucha gente cuando lee algo, un libro, un artículo, diga: jamás yo voy a poder hacer eso, o sea, es algo que yo no puedo lograr. Entonces yo digo, como muchas veces lo que hay que hacer es romper con eso y poder encontrar la propia forma en la que vuela ese pajarito escritural, que siento que todas las personas lo tenemos, ¿sí? Pero de verdad, como se vuelve un escenario tan privilegiado, también le han impuesto muchas normas a la escritura, ¿cierto? Entonces resulta que tú solo puedes escribir así y tienes que citar a un montón de gente porque es que tú no eres nadie. O sea, si tú escribes, ¿quién te va a leer? ¿Quién te va a creer lo que tú estás afirmando si no tienes un montón de guardaespaldas tras de ti, ¿no? Y eso me parece re triste. Yo digo, no, hay que encontrar las propias formas de escribir, también depende para qué espacio se esté escribiendo, pero sí diría como hay que intentarlo, especialmente para las mujeres y las disidencias, pues siempre se nos ha dicho como, es que ustedes no tienen por qué estar escribiendo, o sea, dejen a la gente que piensa y dejen a los hombres que piensan que escriban, que son los llamados a eso. Entonces hay que empezar a romperlo, intentarlo y ver con quién construir espacios para publicar eso. Siento que a mí el punk me lo ha permitido, como no sé, hacer un fanzine, porque hay muchas de las cosas que una escribe, nadie se las va a publicar. Entonces, como nadie me las va a publicar y no me importa porque yo misma las voy a publicar y las voy a fotocopiar y las voy a rotar. Entonces sí siento que se trata de encontrar parches para hacerlo también. Sí, buenísimo. Oye, bueno, digamos que una de las invitaciones que también hemos hecho es como el lugar del diario, lo que decía al inicio, como ese primer lugar íntimo que podemos tener como personas para sacar todo aquello que tenemos dentro, como un lugar para sanar quizás, pero que a la larga en ese ejercicio constante pues de poder encontrar quizás otros espacios, otras compañeras, otras redes de personas, como lo mencionabas ahorita, pues ese lugar de la escritura ya pasa de ser meramente íntimo y sanador, pues para convertirse en liberador, ¿sí? No solamente liberador para una, sino liberador para muchas, cuando reconocemos que aquello que nos ha pasado no solamente nos ha pasado a una, sino que esa historia se repite un sinfín de veces, pues porque somos mujeres en un contexto determinado, atravesadas por la violencia, la desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades de ir a la universidad, por ejemplo. Entonces creo que bueno, pues podemos ir haciendo ese ejercicio escritural con un cuaderno, un lapicero, en el mismo celular, y pues que eso vayamos haciendo ese ejercicio de reconocimiento de lo que nos pasa en la propia vida, pero también en nuestras comunidades. Y en este momento, bueno, me gustaría dar paso a una canción muy bella que nos trae nuestra invitada, de Rebeca Lane, que se llama A veces. Bueno, y continuando con nuestro programa de maternidades subversivas, bueno, me gustaría entonces pensar también sobre cuál es el lugar que tiene la escritura y ese tipo de escritura de la que hemos venido hablando, ¿sí? ¿Será que es la escritura para guardar una importantísima tesis doctoral en tu cajón y decir soy doctora? ¿O para qué será que bueno, has venido trabajando en ese propio ejercicio escritural, intentando desligarse y crear otros lugares de enunciación también,
pero me gustaría que habláramos un poco alrededor del activismo que has hecho en el eje cafetero con el bloque transfeminista. Pues ¿qué pensarías tú y cuál es el lugar que tiene la escritura para la construcción de memoria y no solo de identidad de quién es Jessica Castaño, sino de esa memoria colectiva pues alrededor de todo el activismo que has hecho? Sí, yo creo, hay una amiguita que se llama Paulina, que es ilustradora y me gusta mucho lo que dice, y es que como que toda autoría es colectiva, siempre. Y siento que eso rompe un montón con lo que académicamente nos enseñaron, que es todo lo contrario, ¿no? Que es como, ay, tú, si te vas a convertir en académica, entonces vas a ser autora, ¿no? Entonces eres tú quien será autora y por lo tanto si haces una tesis, es tu tesis y es para que logres tu título de posgrado y bueno, creo que eso hay que romperlo. Entonces, lo lindo también de estos ejercicios escriturales de este tiempo es reconocer que son siempre muy colectivos. Si bien es una tesis que yo decidí hacer, por ejemplo, esto último que escribí es un ejercicio de memoria de lo que ha sido el bloque transfeminista de Manizales, porque es la forma en la que podemos construir nuestros propios archivos. Como que siento que es una memoria política, colectiva, y es el archivo de nuestra propia experiencia. Entonces no siento que sea como, en efecto, la escritura para que la autora Castaño Urdino como que quiera consolidar una obra ni nada por el estilo, sino como poder hacer la memoria de un proceso colectivo que nadie va a venir a escribir, o sea, como que somos nosotros quienes hacemos parte de esos procesos, que le apostamos a escribir sobre eso que nos pasa, sobre los tránsitos que hemos tenido a lo largo de esa experiencia, porque si una mira para atrás también, pues qué escribí hace 5 años, qué escribí hace 10 años y qué estamos diciendo ahorita desde los movimientos en Manizales. Entonces siento que por ahí va la cosa, cómo construir nuestros propios archivos en medio de un mundo que tiene una disposición de registrar otras cosas, de construir memorias de archivos de otras cosas que no son las que a nosotras nos interesan. Entonces siento que es como ese ejercicio como de autopublicación de lo que te decía ahorita, como que la tesis, por ejemplo, tenía un formato académico que yo, no sé, tiene una plantilla que hay que seguir y no sé qué, y al final yo presenté eso, pero también le dije a una amiga, no, vamos a hacerle dibujitos vamos a hacerle dibujos a esta tesis, sí. Vamos a escribir una introducción distinta, en los agradecimientos yo les puse desagradecimientos y tienen un meme. Entonces como que también es, no, rompamos lo que podemos romper, intentemos difundir eso que escribimos también de una manera distinta. Eso creo que ha sido bonito. Bueno, y también nos han dicho que el ejercicio de la escritura es individual, ¿cierto? Como lo que decías ahorita, en el escritorio, muy cómodo, ¿cierto? El cafecito, además una empleada que te esté llevando la comida para tú poder como desarrollar las grandes ideas, pero sabemos que este no es el caso y pues qué bueno que nos contaras cómo fue ese proceso de tu tesis doctoral, pues en colaboración con otros grupos transfeministas de la ciudad y cómo se pudo generar como ese ejercicio colaborativo de múltiples escrituras, porque bueno, es más complejo aún que uno ponerse a pensar con sí mismo y debatirse a sí mismo, pero ahora tienes que tener en cuenta una cantidad de voces, de posturas, y bueno, también cómo ser responsable con ese ejercicio de lo que escribimos, de lo que estamos hablando el día de hoy de, bueno, ¿para qué escribir? Bueno, construimos memoria, es un asunto político, pero ¿qué será eso del asunto político? Me gustaría que lo desmarañáramos un poco más para quienes nos escuchan. Sí, en el ejercicio de la investigación para la tesis siento que fue lindo volverlo una escuelita, como que el trabajo de campo, como nos lo han enseñado, es como tú vas y entrevistas gente, o sea, es una cosa tuya, por eso mucha gente dice que es un proceso tan solitario, porque es como que tú vas, entrevistas gente o encuestas gente o lo que sea que decías hacer y te vas en soledad a pensar en eso. Yo prefería hacerlo distinto y armamos una escuela de memoria emocional antipatriarcal. Entonces era como, una es experta jodiéndose la vida. Entonces yo podría simplemente haber entrevistado gente, irme a analizarlo a la casa, pero no, dijimos hagamos una escuela y ahí escribimos cartas, ahí hicimos collage, ahí hicimos, le llamamos el kit de emergencia emocionada en medio de un tiempo que te pide que no muestres ni la vulnerabilidad ni la fragilidad. Entonces eso fue muy lindo.
y luego intentar pues darle un lugar a esas voces en esa escritura específicamente, y es una responsabilidad gigantesca. Insisto, yo no sé por qué en la academia hacen ver que la escritura encriptada y codificada es tan difícil. A mí me parece que es lo más fácil, porque es cómodo. O sea, tú vas y te lees una biblioteca y eres súper intelectual nombrando apellidos que ni puedes pronunciar bien, te vuelves experta en eso y luego vas y escribes sobre lo que otros dijeron. A mí eso no me suena tan difícil. Puedo estar siendo muy respetuosa, lo cual me parece genial. Pero sí creo que intentar hacer escrituras polifónicas, darle lugar a posiciones que son dolorosas de asumir, de escuchar, y además incluir eso en un texto, me parece que tiene sus desafíos. Seguramente alguien leería eso y diría, esto que tiene que ver con la ciencia, por ejemplo, pero yo siento que de verdad hay que encontrar como otras formas de plantear esa escritura. Y bueno, creo que en Hecatombe sí, es que insisto en que depende para qué espacio se escriba. De la escuelita salió una cartilla muy linda y ahí hay múltiples voces. Supongo que en Hecatombe es una cosa muy como de vomitar mis propias ideas, como de una forma incluso más punky. Incluso yo he hecho chistes chistes pésimos mientras escribo, pero siempre toda autoría es colectiva. Al final, lo que sea que se ponga en una columnita de 2 páginas, pues también viene de lo que otras personas le permiten pensar a una. Y bueno, creo que no estoy respondiendo nada de lo que me preguntas, pero aquí combinamos de todo. Pues bueno, yo que soy fan de tus columnas de Hecatombe, es que me parece tremendo, bueno, quien tiene la posibilidad de ser columnista, digamos, en una revista, pues para una, diría que muy importante como es Hecatombe, poderse reconocer en lo que tú escribes, ¿sí? Que es la cotidianidad, ¿sí? Que es lo que nos pasa en el trabajo. Cuáles son las condiciones que tenemos en el trabajo, ¿sí? Entonces me parece brutal pues esa posibilidad de poder llevar públicamente, además en redes sociales, que hoy se mueve tanto y que hay la posibilidad pues de muchas personas poder acceder a estas y poder, bueno, decir, estas no son condiciones justas ni dignas. Entonces, bueno, hay que hacer algo para que también pase, se transforme como esos lugares de trabajo y de producción. Pero esto hecho en escritura, ¿sí? Y como lo que venimos conversando, ese ejercicio escritural, bueno, empieza a volverse más poderoso ya con la Jessica hoy, no solo profesional, sino también con toda su experiencia de vida, que es lo que entiendo como escribes tú. Sí, más allá de haberte leído como un montón de escritores y escritoras importantes, pues es también lo que ha atravesado la propia vida tuya de experiencias, y esto también como nos permite generar otro lugar y otro tipo de escritura que permita ser más reconocido por la gente y decir, ay, yo me reconozco con lo que estoy leyendo en este momento, pues porque eso pasa mucho, por ejemplo, con los libros filosóficos que yo no he podido entender. Ahora pues me he acercado a unas filósofas que no escriben tan raro y que me ha hecho sentir más cercana, pero no he podido comprender ese lugar de encriptar y de oscurecer y de que es mucho más riguroso porque nadie lo entiende y deben pasar por ahí 2 horas leyendo una página para poder comprender un autor. Entonces, ¿para quién ahí escriben también? ¿Sí? Ese lugar de esa escritura sería para quiénes, desde dónde. Entonces, bueno, también ha sido importante en este espacio poder darle ese lugar a escrituras como la tuya, de que permitan develar de una forma muy sencilla pues lo que nos ocurre a muchas y a muchos en la cotidianidad. Y bueno, también me gustaría que en todo esto que veníamos hablando, tú hablabas sobre memoria emocionada. Uh-huh. Y cuál es el lugar que también tiene la escritura para generar memoria, para subvertir, para transformar los contextos sociales, políticos y económicos. Sabemos y reconocemos el contexto que estamos en la actualidad, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Por eso iniciamos este programa haciendo como un homenaje a todas las personas que están viviendo la guerra en Medio Oriente, pero tú mencionabas muy bien nuestro contexto colombiano, el Catatumbo y muchos otros.
Hace poco conocí una banda de rap que se llaman Las Catatumberas y yo lo único que hice fue emocionarme. Realmente estas mujeres me atravesaron mucho con sus letras, siendo mujeres indígenas, campesinas, raperas además, o sea, pues digamos que ahí como el lugar del rap un poco extraño siendo mujer indígena y campesina, pero a través de sus letras pues ellas denuncian un poco el contexto en el que viven y bueno, también cuál sería hoy ese lugar de la escritura para denunciar, ¿sí? Y todo lo que nos está pasando en el contexto nacional y global, que es un poco desesperanzador también, pero que, bueno, la escritura también puede ser ese lugar para emocionarnos, para generar memoria, pero también para generar esperanza. ¿Qué crees tú? Sí, yo creo que esto de la memoria emocionada y de ponerlo en la escritura es lindo en ese sentido, como que hoy tenemos un panorama muy distinto al de hace muchos años, porque hace años había pocos medios donde se podía como compartir eso que se escribía o que se hacía, que solamente pues se cooptaba por unos medios muy específicos, ¿sí? Como que había pocos espacios desde los cuales se podía resistir como ¿no? Como estos lugares para hablar de otras cosas. Hoy que estamos viendo que con tener un celular, con tener acceso a internet, etcétera, pues mucha gente de la pandemia en adelante hubo así como una eclosión de podcast brutal, hay influencers, hay instagramers, un montón de gente pues como escribiendo y publicando cosas, pues eso también se vuelve problemático. No, yo siento que está re bien que todo el mundo pueda escribir y publicar y decir cosas. El asunto es que también se ha difuminado tanto la comunicación que al final también fácilmente una puede terminar seducida por cosas que son menos importantes que lo que nos está pasando en el contexto. Ejemplo, la buena para Karol G, la quiero mucho, mi reina, pero siento que muchas veces terminamos yéndonos más a hablar de la Karol, y pobre Karol, la enfermedad que sufre, la peli de Karol, qué brutal, genial, pero es como... Y todo lo otro que está ocurriendo, cómo le damos lugar, no porque la diversión no pueda tener lugar, ¿cierto? O echar chisme, que es mi género literario favorito, tenga que dejarse de lado, pero es como cómo construimos memoria con lo que escribimos y cómo le prestamos atención a eso que se menciona allí. Por eso creo que también otro tipo de medios, otro tipo de escrituras, lo que hace la red, por ejemplo, con con publicar libros donde ponen ahí sus propias memorias emocionadas, eso creo que es muy valioso y muy poderoso. Los fanzines, las cartillas, el uso de las redes sociales de forma como contrahegemónica, me parece que es súper importante. Siento que hay que como que posicionar eso con mucha mayor fuerza. Y quería también poner el foco en este punto en lo que está pasando con los neofascismos, ¿sí? Como que el fascismo nunca se fue, ya eso lo sabemos, pero lo que estamos viendo hoy sí es como, no sé, me da mucho miedo, ¿sí? Como lo que está generando el ascenso, ya no solamente como de derechas, ultraderechas, sino de gente que directamente como promueve elementos que tienen que ver con el fascismo. Entonces ahí la escritura, ¿qué lugar ocupa también, no? Como para dar cuenta de otras miradas, para hablar de Palestina, hablar de lo que está ocurriendo en un montón de lugares, hablar de nuestros propios territorios. Eso siento que es una acción antifascista incluso desde la escritura y desde otras memorias. Sí, a mí, bueno, me parece que sí hemos mejorado alrededor de tener más acceso a la información, de democratizar, como bien es uno de los principios de la red y lo decías, democratizar ese acceso a la lectura, la escritura y la oralidad, pero también creo que estamos, como bien lo decías también ahorita, en una ciudad privilegiada, por así decirlo. Bueno, aquí vivimos otro tipo de silenciamientos generados, bueno, por la élite política y económica, de las buenas formas y las buenas maneras que tiene la ciudad de silenciar muy diplomáticamente, pero pues no nos matan. Eso diferente a otros contextos. Entonces, por eso cuando hablaba de las catatumberas,
pues yo lo primero que pensé es cómo a estas mujeres no las han matado por decir lo que dicen y develar lo que develan en sus territorios, sabiendo lo que pues atraviesa este contexto. Entonces pensaría hoy cómo este poema con el que dábamos apertura, ¿sí? Pero creo que a pesar de que nos maten, siempre va a surgir esa necesidad innata de escribir y de denunciar y de no quedarse callada por las situaciones que estemos viviendo, porque pues habría dos opciones: o morirse en silencio o morirse denunciando frente a todas estas situaciones de desigualdad que estamos viviendo. Entonces, bueno, pues yo creo que vamos como llegando lamentablemente al final de esta temporada. Vamos a dar apertura el siguiente semestre a otra temporada de Escritoras de Carne y Hueso. En esta primera temporada de Maternidades Subversivas tuvimos la oportunidad de tener a diferentes invitadas, profesoras, campesinas, escritoras, investigadoras, trabajadoras, de todo un poquito, bueno, para conversar y seguir permitiendo que la escritura llegue a muchos lugares, a muchas personas y a muchas mujeres, pues que se empiece a valorar también ese ejercicio escritural que generamos desde la cocina, desde el cuerpo, desde nuestros partos, desde cualquier lugar más impensado, porque este tipo de escritura es válido, ¿sí? Es también conocimiento, habla también alrededor de nuestras realidades. Y bueno, pues queremos también tenerte como invitada en nuestras próximas temporadas. Muchísimas gracias, Jessy, por haber decidido participar acá, y no sé qué quieras decirle a quienes nos escuchan en este programa. Bueno, que sigan apostándole a escribir donde sea que lo hagan, ¿cierto? Que los únicos lugares posibles para escribir no es el computador, ni es solamente la academia, o son unas formas particulares de escribir, sino que también se escribe eso en el diario, en la pared de una calle, ¿sí? Como en una letra de punk, o en lo que sea que cada quien quiera situarla, como invitar a eso, a que le arrebatemos un poco esa idea de la escritura como privilegio. Como decía Audre Lorde, la poesía no es un lujo, ¿cierto? No debería ser un lujo de unas pocas personas, sino una posibilidad en donde todos podamos poner nuestras ideas y otras lecturas que nos ayuden como a desatorarnos ese nudo en la garganta del que hablamos desde el inicio. Entonces, muchas gracias, Kate, y a las compas de la red también por este espacio tan bello. No, bueno, muchas gracias a ti, y esperamos, bueno, que nos sigan sintonizando en los 1540M en una próxima oportunidad. Esto fue Escritoras de Carne y Hueso. Bueno, y para terminar, queremos concluir este espacio de ¿y para qué escribir? Con un poema del poeta palestino Marwan Makul, y él dice: para escribir una poesía que no sea política, debo escuchar a los pájaros, pero para escuchar a los pájaros hace falta que cese el bombardeo. Bienvenidas y bienvenidos a Escritoras de Carne y Hueso, mujeres que desde sus memorias, sus vidas cotidianas y su ser mujer andamos escribiendo nuevos caminos para que se resquebraje el silencio, para develar la función fundamental de las mujeres desde el cuidado, la escritura, el arte y la política. Un espacio de la Red de Escritoras de Caldas para la formación y el encuentro sororo con otras mujeres.